Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas, pero a veces, también llega todos los días, a la misma hora, en el mismo asiento de un autobús cualquiera. Cada mañana, Perla salía de casa con el tiempo justo, una taza de café mal tomada, y los audífonos puestos. Subía al autobús de las 7:30 como parte de una rutina aburrida, hasta que lo vio por primera vez. Era un chico de mirada tranquila, sentado en el penúltimo asiento del lado izquierdo. Leía siempre un libro diferente. A veces poesía, otras veces novelas extrañas. Tenía una sonrisa tímida, de esas que no se regalan fácil. Y sin saber por qué, Perla empezó a buscarlo cada mañana. Pasaron los días. Perla comenzó a tomar el autobús unos minutos antes, solo para asegurarse de subir antes de que él se sentara. Y así, sin hablarle, sin saber su nombre, se enamoró de su presencia. Él, como si lo supiera, también la buscaba con la mirada. No era coincidencia que le dejara el asiento junto a la ventana libre, justo a su lado. Cada vez que se rozaban las manos por accidente, los dos bajaban la vista, sonriendo. Se habían vuelto parte del paisaje del otro. Pero una mañana, él no estaba. El autobús partió sin su sonrisa, sin su libro. Perla se quedó mirando su reflejo en la ventana, sintiendo un vacío extraño, como si le faltara algo que nunca tuvo. Pensó que quizás era un retraso, una cita médica, cualquier cosa. Pero pasaron los días, y no volvió. El penúltimo asiento del lado izquierdo se volvió un recordatorio incómodo de que el amor, a veces, solo se queda en silencio. Una semana después, Perla fue a una librería después del trabajo. Estaba distraída hojeando un libro de poesía, cuando escuchó una voz suave decir: «Ese poema es mi favorito». Ella levantó la mirada, y ahí estaba. El chico del autobús. Con el mismo libro en la mano, y la misma sonrisa tímida. «¿Tú también tomas el 7:30?» le preguntó él. Perla solo pudo asentir, mientras su corazón latía como nunca antes. Él rió suavemente. «Pensé que me ibas a hablar algún día. Pero luego dejé de ir, y no podía dejar de pensar en ti». Esa tarde no compraron libros. Se sentaron en la cafetería de la esquina, y hablaron durante horas. Él se llamaba Julio, trabajaba en una editorial y le gustaban las historias tristes con finales felices. Como la suya. Desde ese día, dejaron de encontrarse en silencio. Tomaban el autobús juntos, a veces incluso caminaban a la estación, compartiendo auriculares, risas y libros. El autobús de las 7:30 ya no era solo parte de una rutina. Era el comienzo de su historia. Hoy, si viajas en el autobús de las 7:30, es posible que los veas. Sentados juntos, compartiendo un libro o simplemente mirándose. A veces sin hablar, porque el amor también sabe guardar silencio. Y si miras bien, verás cómo una rutina puede esconder magia. Como un asiento vacío puede ser el comienzo de algo eterno. Porque el amor no siempre grita. A veces, solo toma el mismo autobús que tú, y espera pacientemente a que te atrevas a decir, hola. ¿Y tú, a quién ves todos los días sin atreverte a hablarle? Tal vez el amor de tu vida también esté a una mirada de distancia. O esperando contigo, en el autobús de las 7:30. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.